Hola amigos, sean todos bienvenidos. En este video vamos a ver diferentes formas de poder tener WhatsApp en una tableta Android. Te voy a mostrar diferentes maneras, tanto si la tableta es antigua, nueva, utiliza únicamente Wi-Fi o también si es que tu tableta tiene la opción para poder colocar un chip para tener datos. Voy a suponer que ya tienes tu cuenta de WhatsApp en tu teléfono y quieres tener la misma cuenta en tu tableta, y también te voy a mostrar formas de poder tener únicamente WhatsApp en la tableta independientemente de lo que tengas en tu teléfono. Antes de comenzar con la guía, primero hay que asegurarnos de que la tableta tenga conexión a internet. Puede ser por Wi-Fi o, si es que tienes solamente tu plan de datos en tu teléfono, tienes que compartir internet desde el teléfono hacia la tableta. Por ejemplo, para conectarte a Wi-Fi es muy sencillo, únicamente entras a la configuración de la tableta, vas a la opción Wi-Fi, seleccionas tu red Wi-Fi, escribes la contraseña y te conectas. Pero en el caso de que no tengas Wi-Fi en casa, vas a tu teléfono, suponiendo que aquí está tu tarjeta SIM con un plan de datos, entonces ve a la opción de configuración del teléfono. Tienes que buscar la opción de punto de acceso portátil, o también se llama punto de acceso móvil, o en el caso de un Samsung se llama Mobile Hotspot. Estando en esta opción, activamos el punto de acceso portátil, tocamos la opción donde dice configurar punto de acceso portátil, le ponemos un nombre, una contraseña, y en el caso de que tengas la opción para seleccionar la banda, te recomiendo que selecciones la banda 2.4 GHz, que es la más compatible con celulares y tabletas. Seleccionas y luego en la parte de arriba seleccionas el check para poder confirmar esta configuración. Ingresamos únicamente para poder comprobarlo. Una vez configurado todo esto, vamos a la tableta y aquí tenemos que buscar la red que acabamos de crear. Se llama Note12, aquí está Note12. Escribimos la contraseña, tocamos conectar y listo, me dice toque aquí para compartir la contraseña. Quiere decir que ya estamos conectados correctamente hacia el teléfono. De esta manera nos aseguramos de que la tableta tenga conexión a internet, ya sea por Wi-Fi o por plan de datos. Ahora vamos con el primer método. Así que vamos con la guía, comenzamos con el primer método. Para ello vamos a ingresar al navegador, que en este caso yo voy a utilizar Google Chrome, y vamos a ingresar a la página web.whatsapp.com. Automáticamente al ingresar a la página te aparece un código QR que debes escanear desde la cuenta de WhatsApp en tu teléfono principal. Pero en el caso de que tengas alguna versión más antigua del navegador o tu tableta sea un poco antigua y no te aparece este código QR, en el navegador vamos a la parte de arriba a los tres puntos y buscamos la opción que dice sitio para computadoras. Activamos el sitio para computadoras o el sitio para escritorio y automáticamente te va a aparecer la versión con código QR. Una vez que te aparezca el código, vas a tu cuenta de WhatsApp en tu teléfono principal, abres WhatsApp, en la parte de arriba vamos a tocar los tres puntos, tocamos dispositivos vinculados, tocamos ahora vincular un dispositivo, te aparece la cámara para poder escanear un código QR, escaneamos el código y esperamos un instante para que los chats carguen en la tableta. Este es el método más simple, más sencillo. Tiene algunas funciones limitadas, como que por ejemplo no se puede hacer una videollamada o una llamada de voz, pero vas a poder conversar perfectamente y también vas a poder enviar mensajes de voz. Una vez que tengas todo el chat cargado, vas a poder enviar por ejemplo imágenes o archivos de audio o video. Para ello únicamente tocas en el más, tal cual lo hacemos en el teléfono. Aquí seleccionas lo que quieres enviar y se va a enviar y todo se va a reflejar también en el teléfono principal. Pero va a depender mucho del rendimiento de la tableta, que cuando envíes por ejemplo un audio de voz se escuche bien. En este momento se escucha bien, pero hay momentos en los que cuando la tableta tiene muchas aplicaciones, el audio se escucha distorsionado. Y lo bueno de esta versión WhatsApp Web es que podemos también instalar un acceso directo al escritorio de la tableta. Para ello buscamos que nos aparezca alguna notificación para instalar la versión web, y en el caso de que no aparezca o lo hayamos olvidado o lo hayamos dejado pasar, tenemos que buscar el icono que está con un escritorio y una flecha hacia abajo. Te va a salir esta opción que dice instalar aplicación WhatsApp Web. Únicamente tocas instalar. Como solamente es un acceso directo, no va a tardar casi nada. Me aparece la notificación de Google Play Protect. Para evaluar la aplicación, toco esta vez, enviar esta vez. Y si es que no aparece automáticamente la aplicación WhatsApp Web, vamos a minimizar todo y vamos a buscar la aplicación instalada. Y aquí la vemos, WhatsApp Web.
que se parece mucho a la versión WhatsApp que vamos a instalar en el segundo método. Mira, al abrir la aplicación va a cargar todos los chats. Y listo, aquí tenemos, podemos ver los chats, los estados, los canales y las comunidades a las que pertenezcamos. Ahora vamos con el segundo método. Para este segundo método vamos a tener que utilizar la versión que se puede instalar desde Google Play. Esto es muy fácil hacerlo en dispositivos que estén por lo menos actualizados y que tengan la versión más reciente de Google Play. Entonces, para instalar WhatsApp vamos a Google Play, vamos a la pestaña buscar y aquí buscamos WhatsApp. Aquí está WhatsApp Messenger, instalamos y finalmente abrimos la aplicación. Me da la bienvenida a WhatsApp, tocamos el botón aceptar y continuar. Y me aparece la opción vinculación como dispositivo adicional, que es lo que vamos a utilizar. Para ello vamos a repetir los pasos del método anterior. Vamos a abrir WhatsApp en el teléfono principal. Estando en la pestaña de chats, vamos a la parte de arriba a los 3 puntos. Vamos a dispositivos vinculados. Y tocamos vincular un dispositivo. Escaneamos el código QR. Listo. Va a cargar nuestros chats. Me sugiere activar las notificaciones, entonces toco activar notificaciones y tocamos permitir. Y listo, ya estamos con nuestro WhatsApp en la tableta y esta vez sí está instalado en la tableta, no es un acceso directo a WhatsApp web. La principal diferencia de esta versión instalada es que no solamente vamos a poder ver los contactos, enviar mensajes, imágenes o videos, sino que también vamos a poder hacer llamadas. Por ejemplo, si es que selecciono un contacto, en la versión WhatsApp que está instalada en la tableta, me aparece la opción videollamadas y llamadas. En cambio, si es que voy a la versión WhatsApp web, mira, en el mismo contacto no me aparece nada de eso. Me aparece sí la lupa para buscar algún mensaje, pero no me aparece la opción de poder hacer videollamadas y tampoco llamadas. Esta es la ventaja de poder tener WhatsApp instalado en la tableta. Ahora voy a suponer que tienes una tableta que tiene la opción para poder agregar un chip para tener un plan de datos propio en la tableta, pero suponiendo que solamente quieres tener como un dispositivo vinculado del WhatsApp de tu teléfono principal, no quieres mantenerlo como principal solamente en la tableta, sino solamente quieres compartir los chats. Lo primero que tienes que hacer es agregar el chip a la tableta. Para ello tienes que quitarla de su funda. Te va a tomar un poco de tiempo, pero lo vas a poder lograr. Y luego, en un borde debe estar la opción o la bandeja para el chip. En este caso está en la parte de arriba. Con una herramienta o con algún pendiente extraes esa bandeja. Y como estás viendo, esta tableta tiene dos bandejas. Una que es para la tarjeta micro SD y otra para la tarjeta SIM. Si tu tableta tiene la bandeja SIM bloqueada, obviamente significa que tu tableta no soporta tarjeta SIM. Aunque veas un método para colocar la tarjeta SIM rompiendo o cambiando este soporte, de todas formas la tableta no está preparada para soportar tarjeta SIM aunque le pongas una a fuerzas. Así que si tu tableta soporta, puedes colocarle la tarjeta SIM en la ranura. Generalmente debe ir apuntando con la capa de color hacia arriba y los chips apuntando hacia abajo. Luego insertas esa bandeja, colocas otra vez la tableta en su soporte y vamos a configurar los APN en la tableta para poder asegurarnos de que la tableta va a tener conexión a internet. Para ello vamos a la parte de arriba, vamos a ingresar a los ajustes de la tableta. Luego vamos a la opción de red móvil. En mi caso el chip es de Entel, así que ingreso a donde está la información de la tarjeta móvil. Vamos a la parte de abajo donde dice nombres de punto de acceso. Aquí vamos a ver la lista de los APNs que por defecto ya viene preconfigurado, pero en el caso de que tu operador no instale automáticamente el APN, lo tienes que agregar manualmente. Para ello tocas donde dice APN nuevo y toda la información que está aquí la tienes que buscar por internet. Por ejemplo, en una búsqueda rápida en Google me dice que el APN se debe de llamar Entel Internet, así que donde dice nombre, aquí escribimos Entel Internet, aceptamos. En el nombre de APN me dice que se debe llamar internet.entel.pe. Entonces en APN escribimos tal cual nos lo muestra la sugerencia. Y nada más, esos son los únicos datos que se deben de llenar. Tocamos aceptar. En la parte de arriba tocamos aceptar. Y seleccionamos el APN que acabamos de crear. En este caso internet.entel.pe. Ya está. Volvemos atrás. Y vamos a comprobarlo entrando a Google, ingreso a YouTube. Hola amigos. Y listo, tenemos internet con nuestro plan de datos.
Ahora vamos a ingresar a Play Store y vamos a descargar WhatsApp. Y una vez instalado, abrimos la aplicación. Me da la bienvenida, tocamos aceptar y continuar. Y tenemos dos opciones. Si es que me aparece el código QR, quiere decir que voy a poder vincular esta tableta como un dispositivo adicional de mi teléfono principal, para que así pueda tener la misma cuenta de WhatsApp tanto en el teléfono como en la tableta. Entonces para ello vamos a nuestra cuenta de WhatsApp en el teléfono principal, vamos a la parte de arriba, a los tres puntos y dispositivos vinculados. Tocamos vincular un dispositivo y aquí me sugiere que me conecte a una red Wi-Fi. Esto lo hace porque posiblemente tengas muchos archivos y eso consuma tus datos, así que para que ahorres datos te sugiere que te conectes a una red Wi-Fi. Pero en este caso, si es que no tienes Wi-Fi, no te queda más que usar datos móviles. Así que escaneamos el código QR y vamos a esperar que carguen todos los chats en la tableta. Está iniciando y ya está. También te sugiere que actives las notificaciones. Activamos entonces y permitimos. Y listo, ya tienes WhatsApp en tu tableta utilizando tu plan de datos como un dispositivo vinculado a tu cuenta principal de tu teléfono. Y como ya sabes, puedes hacer videollamadas, llamadas, enviar todo tipo de archivos. Puedes hacer prácticamente todo como si fuera un teléfono. Ahora vamos con el siguiente método utilizando la tableta y esta vez con su propio plan de datos para tener WhatsApp directamente en la tableta. No queremos compartirlo de nuestro teléfono principal, lo vamos a instalar únicamente aquí. Para ello, como siempre, ya sabes, vas a la tienda de Google, instalas WhatsApp Messenger y abres la aplicación. Aquí me dice que se cerró mi sesión porque he cerrado lo del método anterior, toco continuar. Me da la bienvenida a WhatsApp, tocamos aceptar y continuar. Y esta vez ya no vamos a escanear el código QR, vamos a registrar nuestro propio número. Tocamos en la parte de arriba los tres puntos, tocamos registrar una cuenta nueva, permitimos las notificaciones y aquí escribimos el número de teléfono de WhatsApp que queremos instalar, ya sea el de la misma cuenta del teléfono principal u otra independiente. Primero vamos a usar el número de la cuenta principal, vamos a escribir ese número. Como estamos utilizando el número de la tarjeta SIM del teléfono en la tableta, el código de confirmación va a llegar en el teléfono, no va a llegar nada en la tableta. Así que una vez que escribimos el número, tocamos el botón siguiente. Me pregunta si es que el número es correcto, le digo sí, es correcto. Me solicita el número de verificación, aquí está, escribimos ese mismo número. ¿Listo? Se cierra la sesión en el teléfono principal y se va a abrir una sesión en la tableta. Ahora escribo el PIN de seguridad de mi cuenta. Ya está. Listo, cuenta verificada. Me pide acceso a los contactos, toco continuar. Permitir. Me pregunta si es que previamente guardé una copia de seguridad en una de mis cuentas de Google. Ya tengo un video anterior donde te explico al detalle cómo poder rescatar todo tu historial del teléfono a otro teléfono o en este caso a la tableta. El tutorial te va a servir perfectamente. En este caso voy a tocar omitir. Toco omitir restauración. En esta pantalla selecciono una imagen de perfil y escribo un nombre para mi usuario. Ahora selecciono siguiente o toco siguiente. Otra vez el PIN de seguridad. Y de esta manera vamos a tener nuestra cuenta de WhatsApp en la tableta, que fue lo mismo que teníamos en nuestro teléfono anterior con el mismo número. Ahora vamos al siguiente método. Ahora lo que vamos a hacer es activar WhatsApp con su propio número. Ya no vamos a depender del teléfono principal, lo vamos a dejar a un costado. Entonces en la tableta vamos a ingresar a la tienda de Google, como siempre, descargamos e instalamos WhatsApp Messenger y abrimos la aplicación. Tocamos en la ventana de bienvenida el botón aceptar y continuar. Me pide que le dé acceso a las notificaciones, toco permitir. Ahora me pide agregar el número de teléfono de la cuenta de WhatsApp, pero una pausa. Si es que estás en la parte de esta ventana donde dice vinculación como dispositivo adicional, ya sabes que para registrar un número nuevo tocas en la parte de arriba los tres puntos y tocas donde dice registrar una cuenta nueva. Tocamos esa opción, otra vez las notificaciones, aceptamos y ahora sí escribimos ese número propio que va a tener esta tableta. Listo, toco el botón siguiente, me pide confirmar el número, le digo que sí, este es el número. Me dice que para realizar una verificación automática mediante una llamada perdida a tu teléfono, haz lo siguiente. Tengo que darle los permisos, entonces toco continuar, toco permitir,
Está solicitando la llamada para que verifique ese número y listo, ya está verificado. En el caso de que no te haya llegado el mensaje de confirmación, probablemente es porque la operadora no acepta mensajes de WhatsApp. Porque me ha pasado que, por ejemplo, en este operador no llega el mensaje de confirmación, pero con este chip de Entel sí llega ese mensaje de confirmación. No es por la tableta, no es por la aplicación, sino es por el propio operador. Tendrías que probar cambiar de número. Acá seleccionas permitir todo de una vez. Nos tomamos una foto. Tocamos el check y listo, ya tenemos foto de perfil. Ahora tocamos el botón siguiente. Como es una cuenta nueva, me sugiere que podamos agregarle una cuenta de correo. Yo voy a tocar el botón omitir. Lo podemos hacer después. Y ya está, ya tengo mi nueva cuenta de WhatsApp en la tableta. Pero aquí hay un error. Como previamente utilicé la tableta para activar mi WhatsApp de mi teléfono principal, los grupos se han mantenido, pero es una cuenta nueva. Y para probar que esta cuenta nueva funciona, voy a escribirme a mí mismo. Le digo, hola, suscríbete. Presiono enviar y listo. WhatsApp funciona perfectamente y es una cuenta independiente. Puedes hacer videollamadas, llamadas y enviar cualquier tipo de archivo, incluyendo los mensajes de voz. Todo funciona. Así que eso ha sido todo para este video, espero que te haya sido muy útil. Escríbeme un comentario para saber si es que tuviste algún problema, yo lo reviso, encuentro la solución y te respondo lo más antes posible. Eso ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima.